listo, y acá lo activo simplemente el VM, ya está. Entonces ya tengo mi grupo, miren, ¿no? De acuerdo a su clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero los VMs, miren, para empezar, saquen una tabla de los VMs. Vamos a Home, perdón, a anotar, y les digo tablas de puntos, elige un estilo, el que deseen, y ya no le digo pues descripciones, o ya no le digo etiquetas, ¿no? Ya no, esto ya no. Ahora le voy a decir grupos. Cliquen en esa opción y aparecerá pues toda su lista de grupos que tienen ahí, ¿no? Por ejemplo, de los VM le decía, voy a darle ok, por acá lo pego. ¿Cuántos deberían de ser? 3 nada más, ¿no? Vamos a acercarnos a ver. Vamos a acercarnos. Y ahí lo tienen. Solamente son 3. ¿Ven? Esa es una ventaja. Esa es una ventaja, ¿no? Puedo sacar tablas de los demás también. Por ejemplo, tengo tablas del otro grupo que se llama bots. Vamos a pegarlo por acá. Y por ejemplo, de ese salió 2, 4, 6, 9, 11 tablas y un cuarto, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo lo quiera pegar, si se acuerdan que, por ejemplo, estas están muy separadas, miren. Yo quiero pegarlas las tablas. ¿Cómo las pego? De los grip, una por una, ¿no? No me conviene. Hago un clic derecho después de haberlo seleccionado y le decimos propiedades de la tabla. Ojo, de la tabla hay dos propiedades, tengan cuidado con este es el general y este es del objeto que estamos haciendo, ¿no? Entonces sería este acá. Sale este cuadro, recuerden, en este cuadro simplemente cambiamos estos valores, ¿no? Estos son 20 desde acá hay 20 filas o 20 filas, ¿sí? Y 3, si se dan cuenta, ahí los tienen 1, 2, 3, ¿no? Hacia la derecha. De repente quiero que esté en una fila, acá le voy a poner 10, por ejemplo, ¿ya? Acá le voy a poner 10 y van a ver que se actualiza. Y esta separación le voy a poner 5. Digo ok. Esa separación que es 5, recuerden que es esta, ¿no? Esta de acá. Esta separación, ¿sí? Es esta de acá. Antes decía 40, ahora le puse 5. Le digo ok. ¿Sí? Ojo con eso, no se actualiza, no hay problema. Selecciono otra vez y en la parte superior izquierda, ¿sí? Aparece pues ficha contextual de la tabla y acá tienen un cuadrito que se llama realinear stack. ¿Sí? Cliquen allí y se debe actualizar, ¿ya? Ahí está, se actualiza, ¿no? ¿Listo? Pues vayan sacando sus tablas. A ver, voy a sacar tablas del otro grupo una vez para hacer otra cosa. A ver, tengo tablas del PON, por ejemplo. A ver, por acá. Por ejemplo, de esto solo tengo esta cantidad, ¿no? ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces esos son los famosos grupos de puntos y las claves descriptivas, ¿no? Pero no es la única forma de hacer grupos tampoco. ¿Ya? ¿Es una gran ayuda? Sí, es una gran ayuda, ¿no? Porque tú cambias en la clave descriptiva algunas cosas y tiene que actualizarse, ¿no? ¿Listo? Pero por ejemplo voy a abrir mi archivo de texto y tengo varias cosas acá. Por ejemplo, quiero este grupo de acá, el flow, ¿no? ¿Listo? Entonces quiero crear ese grupo, pero me va a decir, mira, antes yo no hice la clave descriptiva, ¿no? Y quiero crearlo también ese grupo, entonces lo puedo hacer de otra manera. Sí, así lo puedo crear, observen. Igual voy acá, crear grupo,
le digo nuevo, así como hemos estado creando el anterior, solamente que esta descripción flow obviamente no está en mi clave, ¿no? No está acá, ¿no? Entonces no voy a poder elegirlo, ¿no? Pero sí lo puedo crear de otra forma, ¿no? Entonces, primero le daré nombre, ¿no? Vamos a llamarle 00 flow. ¿Sí? Listo. Y a esta tabla, digamos, o a este grupo que vamos a hacer, como no tiene un route description matching, que depende de la clave descriptiva, no está en la clave descriptiva, a este sí ya le puedo poner un estilo diferente, ¿sí? No hay problema, para diferenciarlo, ¿no? Entonces póngale ahí un estilo. A ver. Por ejemplo, yo voy a usar uno de los que el programa tiene, van a poderlo distinguir, ¿no? Por ejemplo, voy a poner hidrantes, es un ejemplo. Una etiqueta también la que tiene el programa se verá pues mucho más grande, ¿no? Para diferenciarlo simplemente. Listo. Y acá donde dice include, ojo acá, include, podemos crear con todo esto que ustedes ven acá, ¿no? O sea, puedo crear indicándole números, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas del 1 al 50, un grupo, y ya está, y lo va a hacer solamente de 1 al 50. O de repente el 1, el 5, el 10, el 20, así por separados, ¿no? O de forma discreta, también se puede. Con rangos de elevaciones, ¿sí? Con nombres o con descripciones, ¿sí? Entonces nosotros, como tenemos la descripción, lo podemos hacer con acá, con el route description. Entonces, ¿qué hago? Clico. Anteriormente esto ya se hacía, si se dieron cuenta, ¿no? Esto ya automáticamente lo hacía check y acá le ponía el nombre de la clave o de la descripción. En este caso vamos a hacer lo mismo, activo y le pongo pues la clave que sería flow, ¿no? Eso está en el bloc de notas. Nada más, eso es todo. Si ustedes se van al point list, acá va a aparecer todos sus puntos, ¿no? Con esa descripción, ¿no? Listo. Le dan aplicar, aceptar y ya se creó su grupo, miren. ¿Se encuentra? Ojo, tiene que aparecer así, negrito, eso quiere decir que está creado y tiene algo, porque a veces crea solo nombre. Y abajo están sus datos y por acá están pues sus descripciones, miren, estos son flow, ¿eh? Ese es el estilo que le ha puesto, ¿no? Todos estos azulitos que se ven, esos son, ¿no? Es otra forma de crear, ¿sí? Es otra forma de crear. Y algunas veces quiero que le ponga pues la misma descripción o el mismo tipo de punto, estilo de punto, a dos diferentes descripciones, ¿no? A dos diferentes claves. Sí se puede también. Por ejemplo, a ver, busquemos por acá, que sean parecidos. Creo que este sí lo tengo yo, ¿no? El curso. Acá está. A ver, voy a hacer ya estos de acá. Estos no los tengo. ¿Ya? Miren, una clave que se llame top, ¿sí? Termina en B, y otra que se llame curve, termina en F. Entonces yo quiero que estas dos descripciones vamos a suponer que se parecen, ¿no? Por ejemplo, así cuando yo digo poste de luz y poste de teléfono, ¿no? Ambos son postes, así que quiero que me ponga el mismo estilo de punto, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Asumiendo que son parecidos, ¿ya? Entonces se llamaba top primero. ¿Cómo lo hago? Igual, miren, creo acá un grupo nuevo y le voy a poner el nombre top, creo que terminaba en B, ¿sí? Y el otro que se llama que le dije que se va a llamar acá bot, ¿no? Este acá en F, ¿no? Este de acá. Listo. Entonces ahí está, así se va a llamar mi estilo, ¿no? ¿Ya? Y cómo lo creo es el problema, ¿no? Entonces acá también puedo cambiarlo, lo voy a cambiar diferente, a ver, un STA por ejemplo, ¿ya? Y cuando voy acá a route description, ¿sí? No hay nada. Si yo voy y digo incluir acá, no lo voy a poder hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque hay dos, ¿no? ¿Y cómo me lo va a reconocer? Entonces acá no funciona. Pero ¿dónde lo puedo construir? Acá, en el Query Builder. Esto es para construir con la ayuda de
alguna condición lógica, ¿ya? Entonces vamos acá, el query, ¿sí? Le decimos que o activamos este check de acá para poder trabajar acá en esta pantalla, si no, no se puede, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Clico acá, clic derecho, ¿sí? En la primera columna, clic derecho, y ¿qué dice? Insertar fila, ¿no? Clico allí, se activa, miren, se activa, y acá están las condiciones, ¿no? Ya les mostré los grupos que están hechos por clave descriptiva. Acá dice la descripción que sea igual, ¿sí? Acá dice raw description, ¿no? Y acá dice su valor. Algo parecido tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el valor mediante el cual lo va a trabajar es el raw description, que sea igual a ¿qué? Bueno, a top, así, en mi caso. Listo. Ese es para una. Y para la otra, bueno, hacemos lo mismo y acá le tenemos que poner una condición lógica. Miren, aquí hay condiciones lógicas, ¿sí? Solo que en la siguiente fila, ¿no? En esta no, sino en la siguiente fila. Ahí, como ven, es y, no y or, ¿no? Listo. Entonces, clic derecho acá en la azul, en la línea azul, y díganle insertar fila otra vez. Listo. Recién en esta fila yo voy a insertar la condición lógica. Hagan un clic derecho en la línea azul y díganle, a ver, doble clic acá, doble clic, no clic derecho sino doble clic para que salga pues este cuadrito, si no, no va a salir. Ahí sí sale, ¿ya? Y le doy la condición lógica, ¿cuál será? Y o será, ¿cuál de las dos? Tiene que ser o, ¿no? O esta o la que sigue, ¿no? ¿Listo? Porque si digo y, quiere decir que ambas, ¿no? Entonces tiene que ser una de las dos. Entonces póngale o, ¿sí? Le ponemos o y acá le ponemos la siguiente. También se va a trabajar con el raw description y su descripción es curve, ¿no? Curve con B y F, ¿no? Listo. Ya está. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a hacer lo siguiente. A esta descripción o a la de abajo le va a poner un estilo de punto que le pusimos en información, ¿no? En información yo le puse un estilo de punto STA. Ya a esos dos le va a poner esa estilo de punto y estilo de etiqueta, ¿no? Si voy a la lista de puntos, ahí está, miren. Está todas esas listas, pero también debe haber de las anteriores, ¿no? Curve, y por acá está el top, ¿no? O sea, ambos lo está considerando, ¿no? Nada más le digo aplicar, aceptar. Entonces sería bueno buscar dónde están esos estilos. Acá están. A los bordes también. Curve, ahí están los triangulitos, ¿eh? Listo, entonces otra manera de crear grupos, ¿no? Esa es otra manera de crear grupos. Listo, entonces hemos visto pues las formas de crear grupos, ¿sí? Hemos trabajado los archivos de puntos, ¿sí? Las etiquetas, la description, las tablas, ¿cierto? Entonces ya con eso más o menos se terminaría lo que es la parte de puntos. O nos falta ver cómo creamos ya algunos tipos de puntos sobre superficies, pero se verá cuando hacemos superficies, ¿no? Ahora recuerden que estas tablas se pueden pasar como un Excel, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y vamos a Toolbox. Ahí en los reportes buscamos puntos y pueden decirle como CSV o como una lista. Simplemente lo ejecutábamos, ¿no? Hacíamos un clic derecho y lo ejecutábamos. Si se dan cuenta, acá ya aparecen mis grupos, ¿sí? Sería bueno pues elegir uno de ellos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a decirle por ejemplo grupo flow, ¿listo? Y las de abajo lo vamos a quitar los check porque no tenemos nada y damos ok. Ahí están mis puntos, ahí están sus coordenadas, ¿sí? Con su respectiva descripción, solamente de esas, ¿no? Solamente de esas, ¿sí? Entonces igual, si ustedes agregan puntos manualmente con esta descripción, pues igual va a salir acá, ¿no? Coordenadas.
entonces ahí están mis puntitos. Ahora vamos a trabajar alguna forma de hacer líneas, por ejemplo. Ya. Para crear puntos había varias formas, ¿no? Vamos a ocultar esto. Miren, aquí hay varias formas, ¿sí? Vamos a trabajar ellas, ¿ya? Y ahí vamos a trabajar líneas. Hay un montón de formas, ¿sí? Vamos a ver algunas, por ejemplo, las que usamos bastante es esto, y quizás también la automática, ¿sí? Como que nos familiarizamos un poquito más con esta flechita, ¿sí? Algunas cosas para cambiar. Por ejemplo, miren, dice, primero vamos a trabajar a lo largo de una línea o curva. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a decir a lo largo de una línea, a esta línea, y lo que va a hacer es marcarlo desde el inicio, ¿no? Dice, a 10 metros, bueno, a 10 metros te hace un punto. A 30 metros, pero a 30 metros del origen siempre, ¿no? Digamos que es una distancia acumulativa más o menos, ¿no? Y te va haciendo puntos, miren. Entonces, vamos a hacerlo, ¿verdad? Primero voy a dibujar una línea, ¿no? Lo voy a hacer fuera de los puntos para que no se vaya a colgar, ¿ya? Por acá, fuera, no hay problema. No necesito una superficie. Voy a hacer una polilínea. ¿Sí? Vamos a hacer un arco. De una vez, para trabajarlo. Listo. Entonces tengo ahí una polilínea, ¿listo? Y voy a crear puntos sobre esa polilínea, ¿no? ¿Sí? Vamos a crear puntos. Entonces, ¿cómo funciona? Así funciona. Me voy a puntos, crear puntos. Le decía la primera opción desde o sobre líneas. Acá está, a lo largo de una línea, ¿no? Esta opción. ¿Ya? A lo largo de una línea o de una curva. Cliquen allí. ¿Qué es lo que pregunta? ¿No? ¿O qué es lo que pide? Dice seleccione el arco, la línea, la polilínea del lote para que pueda dibujar. Entonces lo único que van a hacer es seleccionar este objeto, que es la línea o la polilínea en este caso. ¿No? Lo selecciono y no sé si lo logran ver en sus pantallas, pero hay una flecha o una aspa amarilla en esta parte inferior, ¿no? ¿Sí? Sale por defecto amarillo, ¿no? ¿Y qué nos pide? Exacto, especifique la distancia, ¿desde dónde? Desde el origen. Por ejemplo, yo lo voy a 50 metros, 50, entros, listo. Y después te pides los datos, como la descripción y la elevación. Entonces yo le voy a poner una n de nuevo, n, enter, elevación 100 nada más, enter, listo. Mi punto ya se creó acá, miren, aquí está. Y sigue activo el comando, ¿no? Dice otra vez, especifique distancia, pero ojo, es acumulativa, sigue del inicio, ¿no? Por ejemplo, ahora 100, enter, le voy a dar enter y le voy a dar 100, enter, listo. Ahí está el otro, ¿no? Y así sigo dibujando, ¿no? Por ejemplo, 150, ¿sí? Listo, ¿no? Y la siguiente será 200, por ejemplo. Y le voy a dar enter, listo, 250. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, está dibujando puntos, acá lo tienen, puntos sobre las líneas y los arcos. O sea, lo que hace es medirlo simplemente. ¿A partir de dónde? Del origen. Esta es esa opción de crear puntos, ¿sí? Sobre un objeto. Entonces yo le puedo seguir dando distancias. ¿Listo? Por ejemplo, 400, 450, 500. ¿Listo? Y sigo, ¿no? Hasta terminar. Se dan cuenta, es acumulativa. Le doy un enter. Listo, y ya terminé, ¿no? Ya terminé de dibujar mis puntos. ¿Listo? Acá los tengo. Ahora, observación. La observación que vamos a hacer es la siguiente. Lo hace a partir de la primera medida que le has dado. No lo hace de origen, miren. Acá no hay punto, ¿sí? En el origen. Y tampoco te va a poner al final. ¿Ya? O sea, al inicio no lo hace.
¿Listo? Al final, bueno, no lo he terminado, pero tampoco te pone un punto al final. Me van a decir, pero si yo quiero, ¿cómo hago? Fácil, hay otra opción, miren acá. Si yo quisiera al inicio y al final nada más, la siguiente función es esta. En una línea o en una curva. Entonces, ¿qué hace esto? Tienes una línea así, acá le pone una marca y al final la otra marca. Nada más, eso es todo. Automáticamente lo reconoce. A ver, como yo quiero ver los extremos, vamos a probar. Le digo sobre una línea, selecciono mi línea, porque es lo que me pide. Y una descripción, le voy a poner una F de final. Una elevación, le voy a dar 100 por ejemplo. Y ya está, ¿no? Le doy una F, elevación 100, enter. Listo, nada más. Una vez que ya le dan enter al segundo punto, ya no queda activa la acción, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya no les pide más. ¿Por qué? Porque ya reconoció pues que tiene solamente los extremos, ¿no? ¿Listo? Y ya le puso en extremo, ¿no? Ya lo he puesto acá también. ¿Listo? Eso es, ¿no? Eso es. A estos puntos ustedes le pueden seleccionar, le pueden editar, por ejemplo, observen, le digo editar points, ¿sí? Lo hicimos en la clase pasada. Le puedo poner un estilo de puntos, ¿listo? A ver, vamos a dar un estilo de punto, por ejemplo, que sea árbol, una idea, listo, una etiqueta. Listo, si yo me acerco un poco, ahí están, está mi estilo árbol, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de insertar puntos, ¿no? Y las dos últimas vamos a hacer con estas, miren. ¿Qué dice? Dividir objetos y medir objetos, ¿no? Eso es muy parecido al AutoCAD. En AutoCAD teníamos un objeto y lo dividía en partes iguales, ¿no? Ya la primera opción es para dividir en partes iguales, ¿sí? Ya sea línea o polilínea, esta de acá, partes iguales. Y esta de acá no, esa lo mide, ¿no? En espacios iguales, ¿cierto? ¿Sí? Pues veamos, a ver. Vamos a hacer una polilínea por acá. Esta lo voy a copiar. Y a la de en medio vamos a hacer esto. Y lo único que van a hacer es lo siguiente, miren. Dicen, vamos a crear este de acá. Vamos a dividir un objeto. Lo seleccionan el objeto y les pregunta cuántos segmentos quieren, ¿no? Es igual que el AutoCAD. Pues yo quiero, por ejemplo, 20 segmentos, ¿no? Le doy enter. Y me dice qué cosa. Que especifique qué cosa. El offset. ¿A qué se refiere el offset? El offset se refiere a lo siguiente. Si tú quieres que este sea el eje, o de repente quieres que esos puntos los dibuje en la misma forma, pero un desfase, ¿no? Un offset. Si yo tengo así, algo así, ¿ya? Listo. Entonces, lo que estoy diciéndole ahora es que me ponga cada 10 metros acá, ¿no? Pero él me pregunta, dice, ¿quieres de repente lejos del eje? Entonces, lo único que tenemos que darle es esta distancia. Y le dará a este lado. Este lado es positivo. Si quiero el otro lado, le será negativo, nada más, ¿sí? Y le hace a un lado, ¿no? En este caso yo quiero primero en el eje, miren. Entonces me dice el offset abajo, le doy enter nada más porque está a 0 por defecto, del 0, enter iguales. Listo, me pide la descripción, vamos a poner una descripción y le doy enter, ¿no? En mi caso yo le voy a dar enter, enter, enter para avanzar, miren, pero ahí lo va a dibujar, ¿no? No le está poniendo descripción, no le está poniendo cota, solo quiero avanzar para que lo dibuje rápido. Y ahí está, ¿eh? Listo. ¿Y qué tiene de bueno? Me van a decir, ¿no? Bueno, a esto ya lo pueden editar pues, ustedes, ¿cierto? Pueden poner un estilo de punto, etc. Pero vamos a comprobar que sea cierto que sus distancias son iguales, ¿no? Entonces vamos a medirlo. A ver, ese tendría que hacerlo con esta de acá, alineada. Desde acá hasta este punto debe haber, ¿cuánto? ¿Cuánto debe haber? 50, 10, este es, sí, ese es, ¿no?
Ahora hay que tener muy en cuenta la altura del punto, ¿ya? Eso es muy importante. 4406, acá está 4406, ¿se dan cuenta? ¿Son iguales o no? Sí son iguales, ¿no? Ahora vamos a decir, pero ¿por qué el decimal? Es que el programa lo dividió automáticamente en las partes iguales que le hemos dado. ¿Ven? Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces las partes son iguales. Ahora, si yo quiero medir la parte del arco, ¿sí? Necesito acá cortarlo, ¿no? Lo voy a cortar para poderlo medir, ¿no? Si no, no voy a poder medir. Listo. Este tamaño de arco, ¿cuándo será? Ahí está, 440619. ¿Ven? Entonces, distancias iguales, ¿no? Rapidito. Y la otra opción es Measure Object. Esa, repito, no lo divide en partes iguales, eso lo divide en espacios iguales, ¿no? Entonces vamos a decirle Measure, selecciono mi objeto, me dice dónde quieres que empiece, ojo con eso, el Start Station, ¿sí? Ahí está, Start Station. ¿Quieres que empiece acá en el 0? O de repente quieres que empiece por acá, no sé, ¿no? Eso no necesariamente debemos empezar en el 0, ¿no? Nos da esa opción. Entonces yo le voy a decir que empiece en el 100, por ejemplo, ¿ya? Ahora voy a poner 100, enter, listo. ¿Y dónde quieres que termine? Te pregunto después. Tampoco necesariamente tiene que ser el punto final, ¿no? ¿Listo? Entonces ustedes pónganle a ver, entonces le decía, pónganle ustedes un final, ¿no? Yo le voy a dar enter nada más para que lo dibuje rápido y ahí está. Por acá lo está dibujando, miren, distancias iguales, ¿no? ¿Listo? Entonces es la forma de hacer. Ahora, si yo quiero que lo haga, imagínense que es un alineamiento, yo quiero delimitar su ancho. ¿Se podrá? Claro, miren, igualito es. Le voy a hacer acá. Con cualquiera de las dos, ¿eh? Que lo haga en partes iguales o en distancias iguales. Selecciono esta línea y acá me dice, a ver, Start Station, que empiece en 0, que termine en toda la longitud, y ahí me dice el offset, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Siempre lean abajo, el offset le voy a dar, por ejemplo, unos 6 metros, suponiendo que es un carril de 6 metros. Doy enter, me pide el intervalo, ¿sí? ¿Cada cuántos metros? Cada 15, por ejemplo. Y también le voy a dar enter nada más, a ver, ¿sí? Para avanzar. Ahí está, miren. ¿Qué está haciendo? Está dibujando puntos a 6 metros del eje, ¿sí? Con una descripción o con un intervalo de 15 metros, ¿no? Porque 15 le he dado, no le he dado 10. ¿Listo? Eso es lo que hace, ¿ya? Y si quiero al otro lado, hago lo mismo, pero con negativo, ¿sí? Lo hago nuevo. Voy a medir este objeto, ¿sí? Que empiece en 0, que termine en toda la longitud, el offset menos 6, ¿no? Igual le voy a dar 15 metros de intervalo y le voy a dar enter y van a ver que está al otro lado, ¿no? Para terminar le damos un escape. ¿Listo? Entonces es una forma de crear puntos, ¿ya? A ver, puntos, ¿sí? Nos trataba de hacer la que más lo usamos. Ahora vamos a hacer líneas, ¿sí? Vamos aprovechando estos puntos que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer líneas, ¿ya? Entonces Civil tiene una forma especial de hacer líneas, ¿sí? El icono para hacer líneas está acá, ¿sí? En la paleta Draw, ¿sí? Ustedes dirán, pero esta línea es de AutoCAD, ¿sí? Pero si ustedes
clican en la flechita que apunta hacia abajo, van a ver que hay otras cosas, ¿no? Son líneas, ¿sí?, para crear con los puntos cobo, ¿no? Miren, hay varias formas también de crear líneas, ¿sí? Tenemos mediante un rango, ¿sí? Estos rangos pues le podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a crear puntos del 1 al 20, ¿listo? Eso es un rango, ¿no? O le podemos decir, ¿sabes qué? Queremos crear puntos del 5, el 10, el 20, ¿no? ¿Listo? Ojo la diferencia, ¿sí? Y de repente me va a decir alguien, no, yo quiero del 25 al 50 y de ahí que me haga el 70, el 80, ¿no? Entonces tenemos de forma continua, ¿no? ¿Sí? Forma discreta, ¿sí? Y una combinación, ¿no? Una combinación, miren, forma continua y ahí también hay discreta. Cualquiera de esas tres formas se puede hacer mediante rango, simplemente escribiéndolo así como lo ven, nada más, ¿no? Es que hace el programa, va a dibujar, si son consecutivos, pues puntos, ¿no? Así, líneas, listo. Ojo, líneas, no polilíneas, líneas, ¿listo? Ya está, lo busca los puntos automáticamente. Listo. Mediante objetos, quizás este también es el que nos sirve mucho en Civil, ¿sí? Porque selecciono mi marca, o sea, yo tengo mi punto allí y selecciono este punto, ¿ya? Y al seleccionar marca exactamente la intersección, y si selecciono su etiqueta también es igual, porque el punto y la etiqueta es uno solo, si se han dado cuenta, ¿no? Entonces ya sea la etiqueta o el punto, ahí lo marcan. Y es mucho mejor que estar pues buscando el grid. Ustedes van buscando el puntito, a veces pum, ancla de otro sitio, ¿no? Y no es exacto. Mediante nombres, recuerden que la clase pasada le dimos nombres a algunos puntos, ¿sí? Esto es para crear ingresando norte y este, o sea, coordenadas. Ya no lo veo muy útil porque para eso están los archivos de Excel, ¿no? O de texto. Porque ¿qué me pide? Coordenada este, tengo que digitar los 6 dígitos y más los decimales. Coordenada norte, igual, ¿no? Entonces como que me va a demorar mucho, ¿no? Digitarlo. Bueno, 1, 2 puede ser, pero más ya no creo. Sí, coordenadas de otro tipo, como ven. Y por acá tenemos estos, miren. Estos de acá lo vamos a ver, ¿sí? Crear mediante ángulos, a ver, estos son rumbos, estos son azimuts, mediante ángulos y ángulos de deflexión, ¿no? Listo. Líneas mediante esos datos. Entonces, vamos a decirle un rango, a ver, ¿sí? Vamos a decirle un rango, ¿ya? Por ejemplo, estos comandos de acá tienen su abreviación, digamos, ¿no? Su comando transparente, ¿sí? Y su comando transparente está por acá, miren, por ejemplo, cuando digo acá, su comando transparente es este. Línea, apóstrofe, PN, ¿no? Ya no hago clic acá, sino directamente eso, a los que les gusta trabajar con el teclado, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, la de abajo, este del object, tiene su apóstrofe también, o su comando transparente, que es este, línea apóstrofe PO, ¿no? Listo, entonces ¿cómo funcionaría el apóstrofe? A ver, vamos a trabajar. Le digo L, enter, ¿sí? L, enter, me dice especifica el primer punto. Entonces ya no busco la opción, sino le digo apóstrofe, es el que está debajo del signo de interrogación, ¿no? Para cerrar. Apóstrofe, ¿eso qué era? Ahí está, ¿no? Entonces así sería su comando transparente, ¿no? Le doy un enter, ¿sí? Le doy un enter. ¿Y qué me pide? Ojo, ¿sí? ¿Qué me pide? El número de puntos, ¿no? Entonces acá le pongo mi rango, a ver, póngale del 1 al 50, por ejemplo, ¿no? Así 1-50 tiene que ser, ¿ya? Entonces pongo 1-50, enter. Y fíjense abajo en sus puntos, ¿ya? Enter. Ahí están, ¿no? Para terminar le dan un escape, otro escape. Acá están sus líneas, miren, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? El 1 debe estar por acá, miren, este seguramente es el 1, solamente que no tiene descripción obviamente, pero si yo veo
el punto es el 1, miren, es el 1, ¿no? Automáticamente ha hecho 1, 2, 3 y así, ustedes pueden seguirlo, ¿no? Listo, hasta el 50. Esa es una forma de hacer líneas. Bueno, me va a decir, pero así no me sirve. Bueno, es cuestión que ustedes lo ordenen bonito, ¿no? ¿Listo? A ver, voy a borrar esto para no tener muchas líneas. Seleccionan una línea, hacen lo mismo, un clic derecho, select similar, ¿no? Seleccionar similares y le dicen suprimir. Listo, ya no hay líneas, ya, para no tener muchas líneas. Hagamos el siguiente. L, enter. Ojo, lo estoy haciendo de la otra manera. Si ustedes quieren, directamente van acá y le dicen L mediante objeto, por ejemplo, ¿no? Más rápido de repente para algunos, para otros no. En cualquiera de las dos formas iguales. Entonces este es object, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir L, enter, apóstrofe, PO, enter. Listo. Y me da lo mismo. Los que hicieron mediante el icono, sale esta pantalla que dice seleccionar los objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una especie de laguna, si se dan cuenta. Lo voy a unir. ¿Cómo lo uno? Simplemente haciendo esto de clic, clico, clico, clic, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Será más rápido? Por supuesto que es más rápido, ¿no? Y si quieres, hagan la prueba de hacerlo de la otra forma, ¿sí? Con línea, y van a ver que lo ancla, pero a veces del extremo de la X, ¿no? No exactamente del centro. O se cuelga cuando están buscando los puntos, ¿no? Pero cuando lo hago de esta manera es un poco más rápido y más exacto sobre todo, ¿no? Listo, para terminar les decía, damos un enter, otro enter, ¿no? Listo. Ojo, son líneas, no son polilíneas, pero sí ya saben que esto lo pueden convertir rápidamente en una polilínea, ¿no? ¿Sí? Cuando lo necesiten como polilínea, pero ahí lo pueden ver. Esa es una forma entonces de dibujar líneas mediante objetos, ¿no? Seleccionando objetos. Listo. A ver, la primera me estaba olvidando. Hicimos solamente continuo, nos falta el discreto, ¿no? Probemos si funciona. A ver. Lo primero, le digo línea mediante un rango. Y por ejemplo le digo, vamos a hacer del 100 al 150, de ahí quiero que pases al 500, de ahí al 700, de ahí al 1000, ¿no? Es una combinada ya de una vez, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Es del 1000, o perdón, del 100 al 150, de ahí al 500, al 700, acá me falta un 0, ¿no? Al 1000, listo, enter. ¿Sí? Listo, ya lo hizo, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por ejemplo, este último será el número 1000. ¿Sí? Este de acá, ¿no? O el número 700, creo que fue este. El 1000 debe ser este entonces. Sí, este debe ser el 1000. Y justamente ahí está el número 1000, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El número 1000, su etiqueta de esta, no sé dónde está. Creo que no tiene etiqueta esta, pero ahí está, ¿no? Es una forma, ¿no? Es una forma. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una tabla como esta de acá, un ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Forma mi figura de los BMs, por ejemplo, mi poligonal, ¿no? Quiero unirlas, esa poligonal. Fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque le doy estos puntos, ¿sí? ¿Sí? De mi tabla. Un ejemplo, ¿eh? Vamos a hacer con mi tabla, mira. Le digo, vamos a hacer una línea mediante un rango, me dice que le especifique el número, le digo, este es el 1043, ¿sí? Coma, 1146, coma, 2045, ¿no? Y si quiero cerrarlo, otra vez le dan pues el primer número, y si no, cuando le dan enter, ¿sí? Hay una opción que dice cerrar, también puede ser, ¿no? Entonces le voy a dar el mismo número, por ejemplo, para cerrarlo, pues 1043, ya está, le doy un enter, listo. Y cuando digo escape acá, miren, acá me pide otra vez el número, ¿no? Le digo escape, y acá abajo aparece la opción cerrar también, miren, ¿sí? Abajo le digo cerrar y lo va a cerrar la figura, ¿no? Pero en este caso ya está cerrada porque le he dado dos veces el primer número. Listo, entonces a ver, vamos a... ¿Dónde está? Ahí está mi poligonal, miren, ¿no?
Este debe ser un BM, claro, este es el BM2, este es el BM1 y el de abajo debe ser el BM3. Ahí está, BM3. Es un ejemplito sencillo de cómo lo podemos aplicar, ¿no? Y así seguramente de acuerdo a su levantamiento topográfico van a tener más cosas, ¿no?, que puedan unir. Y es cuestión de levantamiento, ¿no? La mayor parte es cuestión de levantamiento, de cómo lo ordeno. Listo. Entonces ya vimos otra forma de crear objetos. Y mediante nombres, en este caso mis números o mis puntos, perdón, no tienen nombres, no le hemos puesto nombres, ¿se acuerdan? Que debíamos ponerle nombres. Bueno, para que no quede en vacío vamos a hacer lo siguiente. Acá estos de acá, seleccionenlo así, estos de acá, en el extremo, ¿sí?, para darnos cuenta rapidito. Seleccionen unos 4 o 5 puntos, hagan un clic derecho y díganle editar los puntos, ¿no? Ahí está, edit point. Y póngale un nombre, pues se acuerdan que ahí podíamos ponerle el nombre, ¿no? Donde casi al inicio, acá, dice nombre, póngale un nombre, por ejemplo yo le voy a poner una vocal nada más. A, B, C, D, y E. Listo. Ya tienen ese nombre. ¿Listo? Y vamos a ver cómo funciona, porque funciona un poquito diferente, ¿ya? Listo. Recuerden que los nombres no pueden ser iguales, ¿no? No te permite que sean iguales. Listo. Ahora sí quiero unir esos nombres, ¿no? Entonces, acá está la opción. Recuerden que también tiene su comando transparente, está abajo, apóstrofe TA. Entonces le digo línea mediante un nombre. Me dice ingresa el nombre, le doy A, Enter. ¿Sí? A y confirmo, Enter. B, Enter. ¿No? C, Enter. Y fíjense cómo lo está dibujando. D, Enter. ¿Sí? Ya está, ¿no? Ya. Si ustedes ven por ejemplo un G o un F o otra letra, no lo va a reconocer porque no existe, ¿cierto? No hay ningún punto que tenga ese nombre. ¿Ya? Entonces es otra forma, ahí están mis líneas, ¿no? ¿Ya? Entonces es otra forma de crear líneas mediante nombre, ¿sí? Mediante nombre. Y vamos a esta ahora que se llama crear líneas mediante un rumbo. Bueno, todos sabemos que el rumbo, ¿sí?, el rumbo se mide a partir de ¿dónde? Del norte, ¿cierto? Sí, sabemos que el rumbo siempre se va a medir en este sentido, el sentido antihorario, ¿sí?, del norte, o en sentido acá, también del norte, ¿no? O las otras dos opciones así, ¿no? En este sentido y en este sentido, pero siempre va a variar de 0 a 90, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos cuadrantes, ¿no? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿no? ¿Sí? Y ahí está justamente, como ustedes pueden ver, el cuadrante 1, el cuadrante 2, el 3 y el 4, ¿no? Ya depende de los datos. Entonces el programa, ¿qué va a hacer? Lo primero que te va a preguntar es ¿en qué cuadrante estás? ¿Sí? En el 1, el 2 y el 3. Y ahí está, justamente, te va a indicar en la línea de comandos, el 1 es al noreste, el 2 al sureste y así sucesivamente, ¿no? Y después nos va a pedir, después de haber indicado el cuadrante, te pide la distancia, esto de acá, ¿no? Te pide el ángulo también, ¿no? Cuando estás aquí en este cuadrante, pero ¿cuánto de ángulo? ¿No? Y la distancia, nada más, le das un enter y continúa. Al final se coloca otra vez esta de acá. ¿Para qué? Para indicarle otra vez dónde continúa, pues, ¿no? En qué cuadrante. Y así sucesivamente. Mira. Pues vamos a tratar de hacer uno. Mira. A ver, vamos a ver si le... A ver, yo quiero dibujar en el punto 1500. ¿Dónde está el punto 1500? Para empezar, eso no tienen etiquetas, ¿no? No podría saber dónde es, tendría que ponerle una etiqueta. Pero fíjense, hay un comando transparente que me ayuda a buscar ese punto de forma rápida. Y se llama apóstrofe ZTP. ZTP. Ahí está. Entonces ahí están, ¿sí? Apóstrofe ZTP.
¿Para qué sirve? Para ubicarlo rápido, mi punto. ¿Ya? Para eso sirve. Porque como ven ahorita, les digo, el 1500 no sabemos dónde está, ¿no? Y aparte que no tienen etiquetas. Pero igual, si ustedes están buscando uno por uno, se demoran un montón. Entonces, denle apóstrofe ZTP, enter. ¿Y qué me pide? Ingrese el número de punto, ¿no? O el nombre. Póngale 1500, enter. Listo, ahí está, ahí está mi punto 1500. Acá. ¿No? Lo encontró rapidito, ¿no? Ahí está, apóstrofe ZTP 1500, acá está. A partir de este punto voy a empezar a dibujar, ¿ya? Para tener una base, digamos. Entonces le voy a decir línea, y le voy a decir mediante rumbos. Ahí está. También tiene su comando transparente, apóstrofe BD. Le digo entonces, mediante rumbo, me dice especificar el punto de inicio, ¿no? Entonces voy a seleccionar acá en el centro. Vamos a ver si lo reconoce. Su centro, ahí está. A ver, no quiero reconocer. Bueno, ahí, listo. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, se marca inmediatamente cuatro cuadrantes, ¿no? Miren, yo tengo acá un cuadrante 1, dice noreste, ahí nos dice la información. Si yo jalo por abajo, miren, acá que dice cuadrante 2, sureste, ¿no? Si jalo mi cursor por acá, dice este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4, ¿no? Entonces ojo que tenemos que tener en cuenta eso para ver qué ángulo le damos, ¿no? Porque a veces nos dan el otro ángulo y no es el rumbo, ¿no? Tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Donde está la flechita o el arco, ese es el ángulo que necesitamos, ¿no? A ver, vamos a trabajar el primer cuadrante. Ustedes pueden hacer clic acá en el primer cuadrante o darle el número 1. Por ejemplo, le doy 1, enter. Porque acá les pide, ¿eh? Observen acá, no sé si dieron cuenta acá, especifica el cuadrante del 1 al 4. Tú puedes especificar 1, 2, 3, 4, ¿no? O simplemente hacer un clic. Le doy enter, listo. Después de eso me pide el ángulo, ¿no? Si se dan cuenta, solamente queda ese cuadrante, ya no quedan los otros tres, ¿no? Y si ustedes quieren moverlo por acá, ya no pueden, miren. Ya los limita dentro de ese cuadrante, ¿no? Entonces, me pide un ángulo. Alguien me dice, ¿sabes qué? Yo quiero 45 grados, 20 minutos, 10 segundos. Un ejemplo. ¿Cómo ingreso eso? Bueno, normal, miren. 45 grados, los que tienen la teclita de grados que está debajo del SCAF, ¿sí? Y funciona bien, no hay problema, ¿no? Pero que a algunos sale una A, ¿no? No es el simbolito este. En ese caso le ponemos una D, de degrees, ¿no? O sea, 45 D, ¿no? Y D degrees, que son los grados, ¿no? Entonces, 20 minutos, los minutos es el apóstrofe y los segundos son las comillas, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, entonces repito, en el caso en donde no tengan ese símbolo grado, póngale una D, ¿ya? Y se soluciona el caso. ¿Listo? Le doy enter, porque ya le estoy especificando el ángulo, es lo que me pedía. Y ahora sí, miren, en esa dirección lo único que te pide es la distancia, no más, ¿no? ¿Cuántos metros? Yo le voy a poner 50 metros, por ejemplo. Enter. Listo, ya me dibujó mi línea. Y al final de esa línea, como pueden ver, otra vez se coloca los 4 cuadrantes para que le vuelvas a indicar en el que cuadrante sigue la siguiente línea, ¿no? Por ejemplo, yo quiero en el cuadrante 2, le doy 2, el ángulo, por ejemplo, le voy a dar 80 grados, ¿sí? Unos 30 minutos, 40 segundos, le doy un enter y su distancia, ¿no? Listo. Y continúo, mira, continúo. Por ejemplo, para poligonales o ejercicios de este tipo se puede utilizar, ¿no? ¿Qué más? Igual acá le voy a tercer cuadrante, a ver, unos 30 grados, ¿listo?
unos 60 metros, listo. En este caso yo no tengo la figura exacta, ¿sí? Porque si no tendría que dar el ángulo para que cierre de repente, pero no hay problema, mire. Si yo quisiera cerrar, le doy un escape y cuando doy el primer escape aparece en la línea de comandos esta opción de cerrar y les puede ayudar a cerrarlo, ¿no? ¿Sí? Le digo cerrar y lo cerró mi figura, mire. ¿Cómo lo hice? Con datos pues de rumbo y azimut, tendrán que tener sus datos para que puedan hacerlo, ¿no? ¿Listo? A ver, unos minutos ahí para que lo practiquen. El azimut será pues de norte, siempre, ¿sí? O sea, siempre así, ¿no? De 0 a 360 grados, ¿no? Esa es la única diferencia. Después el procedimiento es parecido, ¿no? A ver, vamos a acercarnos a uno de esos puntos y vamos a hacer esta acá. Líneas usando un azimut. Le digo crear línea, me dice especificar el punto donde vas a iniciar, no necesariamente un punto cobo, puede ser cualquier punto de la pantalla, con lo que yo estoy usando esto. Listo, miren, lo que pasa es lo siguiente, se coloca un norte, se dan cuenta, automáticamente, una línea vertical, ¿eh? Y pues el ángulo les va a permitir medirlo así, ¿ven? De 0 a 360 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero por ahí, le doy un ángulo, ¿sí? Si yo clico, estoy aceptando ese ángulo que aparece en la pantalla. Si yo clico acá en la pantalla, asumo este ángulo de 36, ¿sí? Y si no, le ingreso el ángulo, ¿no? Por ejemplo, le pongo 37. D, miren, observen, le estoy poniendo el D de gris. Le doy un enter y funciona, ¿ven? Funciona, ¿no? La distancia. Y otra vez, ¿no? Otra vez acá, ¿ven? El norte, siempre a partir del norte. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Esa es la única diferencia con los azimuth o con los rumbos, con los anteriores, ¿no? ¿Listo? Eso es entonces con los azimuth. Y vamos a hacer un par más, el que dice crear líneas mediante un ángulo y crear mediante una deflexión, ¿no? Que también es un ángulo, ¿no? Entonces, para este caso les va a pedir una línea de referencia para poder medir el primer lado, sino cómo lo hago, ¿no? Entonces yo voy a hacer una línea así, ahí, por ejemplo, esa va a ser mi línea de referencia nada más, no parte del dibujo, sino a partir de esta me va a medir mi primer lado, pues, de la línea, ¿no? Si no, no se podría. Entonces hacemos lo siguiente, le digo líneas mediante un ángulo, ¿ya? Clico acá, me dice especificar el primer punto, clico en un puntito y después ¿qué me dice? Lean lo que dice, especificar el segundo punto, ¿no? O el punto final. ¿De qué? De la línea de referencia, pues. Entonces tengo que clicar acá arriba en el punto final de esta línea y fíjense, a partir de esa línea, que no necesariamente tiene que estar dibujada, ¿sí? Recién te mide tu ángulo, miren. Y el dibujo que va a hacer es esta línea negra, ¿no? Entonces, por ejemplo, le doy 45 grados, ¿sí? Y acá me dice la distancia, 100 metros. Listo, ahí está, miren. Ya me dibujó. ¿Se dan cuenta? La primera línea era mi línea de referencia simplemente para medir este ángulo, ¿no? Entonces, esta línea de acá era de referencia nada más, ¿no? ¿Para qué? Para medir este ángulo y poder dibujar este lado. A partir de este lado ya recién voy a medir los demás, miren. ¿Cómo lo voy a medir? Así, ver. Por ejemplo, en este caso, lo está midiendo el ángulo en ese sentido, sentido horario, ¿no? Está partiendo de acá y lo está midiendo así, ¿no? En ese sentido. Pero de repente yo no tengo ese dato, sino a mí me dan el dato que está dentro. Entonces, el programa me da la opción de cambiar el sentido, ¿no? De decirle, bueno, puedes ingresar este dato o puedes ingresar el de que está dentro. ¿Y cómo lo cambio? En la parte inferior, en la línea de comandos, ¿sí? Hay dos opciones, ¿no? Si yo clico acá, lo va a cambiar, ¿no? Uno es sentido antihorario, sentido horario, ¿no? Entonces lo cambia y observen lo que pasa, ¿no? Le digo cambiar, clico acá y se cambia
a esta posición, ¿no? Para que se muestre o trabaje con este ángulo interno, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces depende de qué datos tenga, ¿no? Por ejemplo, ahí le voy a poner ese ángulo, unos 80 metros, listo. Y acá otra vez, ¿no? Si yo tengo el ángulo interno, lo cambio simplemente, ¿no? Y trabajo con este ángulo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces dependerá, les decía, de qué datos me den, ¿no? De qué datos me den. ¿Listo? Entonces esa es la otra opción con ángulos, ¿cierto? No sé, de repente pueden trabajar a ver poligonales abiertos, ¿no? ¿Sí? Y el otro con deflexiones es prácticamente lo mismo, ¿sí? A ver, con deflexiones, ¿cómo funciona? Acá está, crear líneas con deflexiones. Muy parecido, ¿ya? Muy parecido. Clico acá. El primer punto puede ser en cualquier sitio, les decía, no necesariamente en una marca. El segundo punto por acá, ¿ven? Esta es una línea imaginaria, cuando yo termine esa línea se va a desaparecer. Y el ángulo está allí, miren, ¿no? Y igual funciona, si yo quiero de repente este ángulo interno, ¿listo? Ya está. Dibujo por acá, y el ángulo de deflexión, en este caso es ese, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Es el ángulo de deflexión, ¿no? Sí, pero me da la opción de cambiarlo también, miren. O sea, puedo usar este ángulo de afuera o este ángulo de acá, ¿eh? Pero ya no el complemento de este o el suplemento de este ángulo rojo que estoy marcando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues así funciona, ¿no? Entonces los de deflexiones, bueno, sabemos que son estos, ¿no? Esos ángulos, ¿no? Ahí ven. Si yo voy al otro lado, ¿sí? Ahí cambia la cosa, ¿no? Miren, porque la deflexión ya no es ese, sino el que falta rayar, digamos. En este caso lo cambiaré y ese sí es un ángulo de deflexión, ¿no? Y simplemente eso es todo, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces para terminar le damos un escape y ya está, ¿no? Entonces esas son las formas de crear líneas, ¿no? Hay un montón de crear líneas, ¿no? Igual de arcos, y acá tengo algo que nos va a servir quizás, que son las opciones para crear líneas y arcos mediante un ajuste, ¿no? Entonces esto ya se ajusta un poco más a lo que es la topografía, ¿no? Si yo tengo un levantamiento de una carretera, por ejemplo, tengo por ahí mis puntos, ¿no? He levantado los ejes, digamos, los extremos, ¿no? Entonces lo que yo quiero es ajustar esas líneas, ¿sí? Promediar, digamos, esos tres puntos que tengo y que me trae un eje, ¿no? Más o menos. Eso lo hace casi como el Excel, ¿no? Cuando hacíamos línea de regresión, ya, igual es esto, ¿no? Entonces vamos a ubicar un lugar específico para hacer nuestro trabajo. Voy a borrar estas líneas ya que no me sirven. Selecciono todos, lo voy a borrar. A ver, ¿dónde tiene un eje? Acá. En este extremo, miren acá, ¿ya? Entonces vamos a trabajar acá en esta partecita. O sea, si ustedes se acercan un poquito más, van a ver que hay tres puntos, ¿cierto? Miren, cerca, ¿ve? Este rojo y este azul, que por defecto lo he cambiado ya, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que ese ha sido mi levantamiento, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Yo quiero que me traes un eje, pues, haciendo un ajuste, ¿sí? Entonces vamos a trazarlo, ¿no? Se van a esta opción y le digo, vamos a crear, bueno, perdón, la siguiente opción, ¿sí? Vamos a crear esto acá. Crear una línea mediante un ajuste. Cliquen allí y vamos a seleccionar esta opción, pues, ¿no? Dice puntos Cobo o puntos de AutoCAD. ¿Cuáles tienen? Puntos Cobo, ¿no? No estamos en CAD, entonces estos ya son puntos Cobo. Así que eso está bien, le damos OK simplemente y vamos a ir eligiendo los puntos. Miren, por ejemplo, le decía desde estos tres aros. Selecciono estos tres, ¿sí? Y ya se va dibujando una línea roja, ¿no? Selecciono los siguientes tres y miren, está dibujando una línea roja, ¿no? Y así voy, ¿no? 3, 3, pues
seleccionando mis puntos. Se supone que esos fueron de mi levantamiento, entonces será más fácil. En este caso estamos asumiendo que eso ustedes va a ser un eje. Y si se dan cuenta, conforme van seleccionando, se va dibujando, ¿no? Entonces, por ejemplo, adrede yo le voy a seleccionar este punto, miren, que está muy lejos del eje, ¿no? ¿Sí? Lo ajusta, miren. ¿Se dan cuenta? Ya lo movió un poco a la derecha. Si yo clico este punto de acá, igual lo mueve mi línea, ¿no? Pero obviamente esos puntos sabemos que no van a ir, ¿no? ¿Sí? Están demasiado lejos, algo pasó por ahí, ¿no? Hubo un error, entonces no se puede. Listo. Una vez que ya terminaron de seleccionar, ¿sí? Ahí no termina, le dan un enter, ¿sí? Ya confirman la selección, aparece un cuadro, ¿sí? Un cuadro. En este cuadro, ¿qué nos está dando? Nos está dando las coordenadas de cada uno de los puntos que hemos seleccionado. Y además nos está dando los offsets con respecto a la línea roja. Acá está, miren. ¿Sí? Estos son los offsets. Positivos a la derecha, negativos a la izquierda, ¿no? ¿Listo? Nos dan sus coordenadas, listo. Pero yo puedo incluir acá o excluir cualquiera de esos puntos que no esté pues, dentro del rango que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, este gráfico de abajo se muestra los puntos, miren. Este gráfico. Acá hay un pico muy alto, ¿no? Está solito, entonces eso podremos eliminarlo seguramente, ¿no? Y por acá hay otro, ¿no? Por acá hay otro punto. Entonces esos de ahí hay que eliminarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Con los offsets, ¿no? Acá voy buscando los offsets, por ejemplo, valores. Se supone que hay un rango, ¿no? De acuerdo a su trabajo que van a hacer. Por ejemplo, 15, 7, 16, 17, 148 de acá, miren, menos 148, observen. Entonces digo, si yo lo comparo con otros valores, esto ya no va, ¿no? Demasiado. Entonces, ¿qué hago? Lo excluyo, ¿no? Acá. Clico acá. Y en el gráfico automáticamente se va a cambiar, observen. Clico, observen mi gráfico. ¿Vieron cómo cambió? ¿Sí? Cambió, ¿no? Entonces para arriba. ¿Sí? Listo. Y así sigo buscando, ¿no? Por ejemplo, este de acá ya está excluido. Continúo. A ver, ¿dónde hay más? No sé dónde puede haber otro valor acá. Tengo otro más, que es un 106. ¿Sí? Y justo ahí me marca, ¿ves? Este de acá, ¿ves? Entonces lo excluyo también, ¿no? Vamos a excluirlo. Listo. Entonces mi marca ya queda mejor, si se dan cuenta, ¿no? Pero al final me parece que hay otro punto, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a buscarlo. Todo eso lo buscan acá. Justo ese valor es 88, miren. Con respecto a los demás es demasiado, ¿no? Entonces también lo vamos a excluir. Listo. Y ahí se ve mejor, miren, ¿no? Ahí se ve mejor. ¿Listo? Entonces más o menos este es un punto, por ahí está el extremo, ¿sí? La mitad, algo así, ¿no? Así han estado los puntos, más o menos, ¿no? Y ya está haciendo pues una especie de regresión, ¿no? Entonces ahí no termina, miren, si ustedes por casualidad le dan X acá, no va a quedar nada, se cierra. Para terminar, debo darle check verde, ¿sí? Sí. Y recién allí se dibuja esta línea roja que está acá, recién se va a hacer negra, ¿no? ¿Sí? Recién se confirma el dibujo. Ahorita lo está calculando nada más. Check verde, listo, ahí se dibujó, miren. Entonces esta línea lo dibujó mediante un ajuste, ¿no? ¿Ya? Así como hay líneas, también hay curvas para dibujarlo en forma de ajuste, ¿sí? También hay, miren, a ver, veamos. ¿Dónde hay una curva? Acá vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Para poder seleccionar. Entonces, yo tengo acá algunos puntos, como ven, ¿sí? Quiero dibujar una curva por ahí. Entonces hago lo mismo, solo que diciéndole esta opción, ¿no? Crear un arco mediante un ajuste, ¿ya? El de abajo, ¿qué dice? No dice arco, dice parábola. La parábola no funciona en la planta, funcionará en los perfiles, ¿sí? Acá en la planta no funciona. El arco sí, ¿ya? Entonces esto, repito, son para los perfiles, ya, para curvas verticales, ¿no?
Entonces este segundo icono, y de igual manera puntos todo, y simplemente seleccionan su objeto, ¿no? Yo lo voy a seleccionar, a ver, esto de acá, esto también, listo, y ahí está mi arco, miren, esta es mi línea punteada, ¿no? Le dan un enter y hacen lo mismo, ¿sí? Y ustedes tienen que elegir cuál va y cuál no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo he seleccionado por ahí uno que está muy lejos, pero 35 es demasiado, ¿sí? Está por acá, ¿sí? Lo voy a excluir. ¿Qué más ahora? Vamos a seguir. 23 me parece que también es mucho. Excluimos. Creo que hay un 20, lo voy a excluir, porque todos, como ven, son pequeñitos, ¿no? 10, este de 23 también. Listo, por ejemplo así, ¿no? Entonces por ahí está mi curva, ¿eh? Una vez que ya seleccionaron los necesarios, le dan un check verde y esa es mi curva, que lo ha hecho mediante un ajuste, ¿no? ¿Ya? Entonces esas son las formas de crear líneas y curvas. A ver, un minuto para que lo practique. Más o menos esa es la aplicación de líneas de arcos, ¿no? Y pues hemos tratado de utilizar algunos puntos que tenemos, ¿cierto? Listo. Entonces miren, los puntos, como verán, nos va a servir mucho para el dibujo, ¿no? El dibujo en planta, ¿sí? Y para eso vamos a aplicar pues las claves descriptivas para que puedan visualizarlo sobre todo y diferenciarlo en la planta, ¿no? Como verán hay muchos, entonces no se diferencia tan fácil, ¿no? Entonces, pero si yo tengo así, pues me va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque imagínense, todos así, no se va a poder. Entonces, voy a borrar esto, voy a dejar nada más estos puntos y voy a trabajar ya ahora las superficies, ¿sí? Vamos a trabajar las superficies, ya que después trabajaremos con otros archivos también, no solamente con puntos. Entonces la superficie, su base de la superficie pueden ser estos puntos que están importados, pueden ser grupos de puntos nada más, pueden ser curvas de nivel escaneadas, creadas con otro programa incluso, líneas, ¿sí? Líneas de quiebre, los big line que le dicen, contornos y archivos tipo DDM, por ejemplo, que se obtiene de otros programas. Ahora vamos a trabajar con este tipo de puntos todo, y con grupos. Entonces ya entramos a otro tema nuevo, miren, que es superficies. Entonces si yo voy a Prospector, ¿sí? Space, ya trabajamos los puntos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar superficies. Como verán, acá se crean las cosas, los objetos. Como no hay nada creado, la superficie está nada más vacía, ¿no? Los puntos antes estaban igual, ¿no? Ahora ya no, está con un puntito negro, ¿no? Los grupos igual, no tenían un más porque solo había un all point, ahora ya hay varios, ¿no? Entonces, para crear, si la superficie, seleccionan esta carpetita, ¿sí? Este título, hagan un clic derecho y díganle crear superficie, ¿ya? A ver, no, debemos crear, y aquí hay varias cosas, ¿no? Aclaremos esto. Crear superficie desde un archivo DDM que le decía, desde un archivo TIN, ¿no? Exportar, etcétera, ¿no? Bueno, eso está también después, así que no hay problema. Yo voy a trabajar esta primero, ¿sí? Y me va a salir una ventana donde yo voy a poner su nombre, etcétera, ¿ya? Entonces, crear superficie siempre. Esta es la ventana que sale. Para crear superficies hay dos tipos, ¿eh? Un tipo TIN, que está dado por triángulos, que es la superficie que nosotros trabajamos, ¿sí? Porque nuestro levantamiento lo hacemos en los puntos que lo necesitamos, ¿no? Y de ahí formamos una triangulación. Entonces este es el tipo TIN, ¿no? Mediante triángulos, ¿no? Puro triángulos, y de ahí hacemos una división, ¿de acuerdo? Para hacer mis curvas de nivel, ¿no? Y tenemos el tipo
el tipo red, ¿no? El tipo grid, el tipo malla, su levantamiento de ellos es así, forma de ajedrez, ¿no? En cada vértice, ¿listo? Bien. Pero nosotros no levantamos así, ¿cierto? No hacemos nuestro levantamiento topográfico de este tipo, así que usaremos el triángulo, ¿no? El tipo TIN. Entonces, ¿dónde están esos tipos? Acá están. Ahí lo ven. Así, pero aquí hay 4, sí, hay 4 tipos de superficie, pero 2 son de tipo volumen, ¿no? Acá miren, las 2 últimas que hice, volumen, eso ya lo veremos, ¿no? Cómo se hace. Eso es para calcular volumen, nada más. Nosotros queremos ver las curvas de nivel, ¿no? Ya, eso se hace con las 2 de arriba, o con TIN o con grid. Nosotros trabajaremos TIN, así que elijan TIN. Ahora, fíjense acá, en la capa, ¿qué dice? Ya existe un prefijo. ¿Se acuerdan que lo cambiamos en primera clase? Le pusimos 00 super, ahí está. Este nombre de acá, ¿sí? El que venga después, será este de acá, ¿sí? Que es el nombre, ¿sí? Entonces va a ser 00 super el nombre. Si el nombre se llama lunes, se llamará acá la capa 00 super lunes, ¿no? Si hago otra superficie martes, ahí dirá martes, ¿no? Automáticamente, de tal manera que cada superficie tenga su propia capa y lo pueda apagar individualmente, ¿no? Porque si yo le dejo por defecto, todas pertenecen a la misma capa, y apago una y se apagará todas. Entonces acá pongámosle clase 2, así que se llama, ¿ya? Después cambiaremos ya. Listo. En donde dice nombre, clico fuera y fíjense arriba, fíjense, ¿qué pasó? 00 super clase 2, ¿no? Ahora más, pero no está separado. Sí, es que seguramente cuando yo configuré no le puse una separación, ¿no? ¿Sí? Solamente dice 0 super asterisco, no dice guión asterisco, por eso es que no lo separa, ¿sí? Pero si en el nombre, por ejemplo, yo le pongo un guión delante, ahí está, ¿no? Miren arriba su capa, ¿no? No hay problema, lo pueden arreglar ustedes, ¿ya? Listo, entonces lo voy a poner así y después lo arreglaré ya en mi configuración de la capa. La descripción es una frase, una palabra que les ayuda a identificar la superficie, no es obligatoria. Entonces le voy a poner empezando superficies. El estilo, ¿sí? Ese es el estilo de la superficie en sí, o sea, digamos, lo controla la equidistancia, lo controla el color de las curvas de nivel. Sí, ese es el estilo básicamente. Equidistancia, color, no hay más. Entonces el programa, como verán, ya tiene algunos estilos creados, ¿no? Ya tiene algunos estilos creados, ¿no? Pero pues como todo ya han visto, hay cosas que no se adaptan a nuestra realidad, así que hay que crear nuevas, editarlas. Vamos a usar esta primera, ¿ya? Porque esta superficie es casi plana, no se va a notar mucho las curvas. Después ya trabajaremos con otro archivo donde sí se pueda ver bien las curvas. Elijan ese estilo, el que dice 1 y 5, background, ¿listo? Pues ok. El render será para verlo en 3 dimensiones, ¿sí? Cuando lo giremos, le ponemos un estilo visual realista, va a adoptar ese material, ¿no? Es un material. Entonces cliquen acá y verán que hay algunos materiales para elegir. Por ejemplo, yo le voy a poner esto que sea un grass corto, ¿no? ¿Listo? Cualquiera de esos estilos. Listo. Nada más, le doy OK y OK, ¿no? Entonces, para crearlo, si se dan cuenta, está acá, superficie, ¿sí? Para crearlo no es más que un nombre, fíjense, ¿sí? Se agrega, sí, pero se agrega esta superficie, clase 2, nada más, ¿sí? No hace nada más. Entonces acá en Prospector se crea la carpetita, digamos, donde se va a guardar todo lo que hagamos, ¿no? Le doy OK. ¿Y qué pasó? No pasó nada, ¿no? Pero si ustedes se van a Prospector, acá, van a ver que mi superficie ya tiene un más. Ustedes abren ese más y dentro de ese más está ya recién mi superficie que acabo de crear, el título, nada más, ¿sí? Abro el más y ahí está mi superficie. Entonces esta es la carpeta general, podríamos llamarlo así, ¿no? Dentro de esa se guardan todas las superficies que hagan.
y dentro de cada superficie estarán guardados todos los elementos que le agregues. ¿Sí? Le puedes agregar puntos, le puedes agregar líneas, curvas, etcétera, ¿no? Un montón de cosas se le puede agregar, ¿no? ¿Listo? Entonces ustedes abran este más de la clase 2 y acá dice definición, miren. Entonces esta clase 2 es un título, ¿no? Para que ya se creen las pruebas de nivel, tengo que definir algo, agregarle algo, ¿no? Y estos algo están acá, miren. Ahí están lo que le puedo agregar: boundaries, backlight, contornos, archivos tipo DEM, objetos, dibujos, archivos de puntos, ¿sí? Grupos de puntos, ¿no? Otras figuras geométricas, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con backlight, con boundaries, con contours, con archivos, con objetos, ¿no? Con grupos también y con archivos, ¿cierto? Con cualquiera de esos, ¿no? En nuestro caso, ¿yo qué tengo? A ver, ¿qué tengo yo? Yo, fíjense, tengo dos